Bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a empezar a trabajar. Comparto pantalla, comparto el sílabo para observar las actividades para esta semana. Aquí estamos en la semana número 3, tenemos tipos de educación. Entonces tenemos vamos a trabajar este tema en la conferencia y luego obviamente vamos a hacer un trabajo que es el que ustedes van a empezar a hacer mañana. Si no hay luz, pues ustedes ya se conectan por interno y ustedes pueden pues empezar a trabajarlo y a las 5:30 que ya se retoma la luz, en todo caso aquí en mi sector, presentan su trabajo. Esta vez no es que lo van a subir solo a la plataforma, usted tiene que presentarlo. ¿Cómo lo presenta? Obviamente nos está pidiendo un organizador gráfico donde usted va a explicar los tipos de educación que encontró. Hoy yo les voy a presentar los más relevantes, los más importantes, los más comunes, pero usted va a encontrar otros tipos de educación. La idea no es que repita lo que yo le voy a explicar, la idea es que usted busque algo nuevo y diferente. Además, usted tiene que leer la lectura de la semana que se llama Exploración de los tipos de educación, un panorama integral, para contestar su test que está en la plataforma. Recuerde que usted tiene la obligación de leer en el momento que usted tenga tiempo, porque si no, no va a poder hacer un buen test y eso es una calificación que suma al parcial. Entonces tenemos organizador gráfico que lo presentan mañana, tenemos el test que lo tienen que hacer en la semana y la lectura, obviamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces comparto pantalla. Nos vamos ahora sí con el tema de esta semana. Como decíamos, tenemos los tipos de educación. Controle su micrófono, su micrófono que está abierto, por favor. Dicen, la actividad está en el EBA, ¿verdad? Sí, mijo, está en el EBA. Dicen, el deber es individual, ¿verdad? O grupal. No, la tarea es grupal, individual es el test. Grupos son los mismos que estábamos trabajando. Sí, es que los grupos van a ser siempre los mismos, o sea, no los voy a cambiar. Por Dicen, ahora. pero algunos no estaban en los grupos porque éramos nuevos. ¿Perdón? Algunos no estábamos en los grupos porque éramos nuevos y A somos ver, nuevos. escúcheme. Todos tienen un grupo asignado en la plataforma. Todos tienen un grupo asignado en la plataforma. A no ser que hayan ingresado recién en esta semana para que no tengan. Yo hasta el fin de semana, yo agregué a todas las personas a un grupo. Ya, entonces revise la plataforma y vea qué grupo le toca trabajar. Y se comunica con la persona, porque con el grupo. Igual yo abro las salas para que hoy día se incorporen. Ojalá que venga la luz con más tiempo y así podamos revisar mejor ese tema. Pero yo procuré, si mal no me equivoco, en la semana pasada de que todos estén incorporados en un grupo. ¿Es o no es, chicos? No me contestan. Y si Carmen no tiene grupo, pues entonces ahora que se formen los equipos, veremos cuál no tiene muchos participantes para que te sumes, Carmen, si es que tú no tienes grupo, si recién estás incluida en el listado en el EBEA. ¿Me Yo escuchó? estaba tomando, por eso no. Bueno, avancemos entonces. Ya, Liz, Tipos de educación es el tema del día de hoy, pues vamos a revisar un poco, primero un video motivacional. Bueno, el video ustedes lo tienen en la plataforma, les invito a que lo vean y lo reflexionen. Por cuestiones de, obviamente, la luz, vamos a optimizar un poco más el tiempo. No es que no es importante que usted se enfrente a situaciones motivadoras que le permitan estar aquí de la mejor manera y con mayor predisposición. Entonces le invito a que usted abra el video que está en la agenda y así usted va a poder ver y observarlo. Y de pronto cuando tengamos un poquito más de tiempo con la energía, podamos departir e intercambiar ideas acerca de este video.
El video se llama, sin que usted le haga propaganda a ninguna lotería, ¿te atreves a soñar? Y nos revisa un poquito lo que tiene que ver con salir de nuestra zona de confort, de buscar esas actividades desafiantes, buscar ese aprendizaje que te va a permitir cambios notables en tu vida. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es permitir que los estudiantes adquieran mayores conocimientos acerca de los tipos de educación y desarrollar su capacidad de idear y razonar acerca del tema. Esa es la idea principal que queremos desarrollar justamente aquí a través de este tema. Ahora la pregunta es, ¿qué tipos de educación usted conoce? ¿Conoce algún tipo de educación? Dígame. Chicos, ¿conocemos algún tipo de educación? A ver, ¿qué se imaginan? Usted ha sido parte del proceso educativo, usted ha estado en una escuela, en un colegio. ¿Qué serán los tipos de La educación? educación básica, la educación superior. Miguel, muchísimas gracias. Cuando nosotros revisemos la temática, vamos a ver que ciertamente es acertado lo que tú dices. Vamos a ver en qué parte se clasifica la educación básica, la educación universitaria que tú estás manifestando. ¿Alguien más? Educación Puede en entrar línea. ahí también la educación virtual, ¿sí? Por ahí escuché en línea y por acá dice virtual Luciana, me parece. Así es, también son partes de tipo de educación, pero como les digo, en el proceso vamos a ver a dónde ingresan estas. ¿Alguien más tenía otra opción? La híbrida. Perfecto, la híbrida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, estamos entonces más o menos claros en la temática. Vamos a ir descubriendo, pues, si esta información es veraz o no. Entonces, vamos a empezar por la clasificación que tiene que ver con la educación según el contexto, ¿ya? Esto es como lo macro, porque de pronto dentro de la educación formal están algunas de las clasificaciones de las que sus compañeros acaban, obviamente, de mencionar. Entonces vamos a empezar con la educación formal, que entre comillas es una educación reglada. Voy a pedirle a Miguel Paredes que por favor lea lo que dice aquí en la diapositiva de educación formal. Según el contexto en el que la educación se imparte puede ser la educación formal reglada. La educación formal es la educación reglada. Se imparte en centros educativos y representa tres características. Está regulada en internacional y está planificada. ¿Qué quiere decir eso? La educación formal está regulada por ley. Hay una intención detrás del acto educativo que es formar profesionales a las personas y está planificada porque sigue un orden que veremos más adelante. Tras superar las distintas etapas se entregan criticados o diplomas, certificados o diplomas. La educación no formal es un tipo de educación que es intencional y organizada porque está fuera del ámbito formal, por lo que no existe ley alguna y no está regulada por la esfera gubernamental, puede reconocerse por medio de certificados, pero no tienen valor profesional. La informal. La educación Eh, informal se da sin ninguna intención Miguel, y paremos ocurre a un lo largo ratito, de la vida. Miguelito. Miguel, paremos un ratito. Primero, para no que no se conoce algo monótono, enfrasquémonos un momento en educación formal, que justamente para ir viendo las diferencias de las tres, ¿no? Y podamos establecer de una manera más activa estas diferencias, vale destacar que justamente es la que es la educación formal es la que usted es en la que usted pertenece, la que usted forma parte en este momento. Y vamos a ir viendo si es que también nosotros estamos dentro de la educación informal o la no formal. Vamos a entender que la educación formal tiene que ver, como decía Miguel hace un rato, es este aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, o sea, por una escuela, por un colegio, una universidad, un instituto, y tiene objetivos específicos, didácticos, soporte, duración, y lo principal también, que nos dice que nos lleva a una certificación de aprobación. O sea que yo para ir a otro nivel tengo que haber aprobado el nivel anterior, ¿ya? El aprendizaje intencional porque está enfocado en el alumno y para el alumno. Esa es la educación formal de la que nosotros somos parte. Este se da, obviamente, de una manera planificada y reglado, como se dice,
Y se trata de esa oferta educativa conocida como la escolarización obligatoria. Desde los primeros años de educación infantil, uno estudia, pero no es obligatorio en el inicial, es obligatorio ya en la educación básica y en el bachillerato. Según nuestra Constitución, según nuestra reglamentación, obligatoria y gratuita. Una persona puede ser sancionada si no, si le niega el derecho a los estudiantes a participar de esta educación formal. Pertenecen a un modelo académico administrativo y dado por un sistema nacional. O sea, el Estado nos dice cómo tenemos que desarrollar esta educación formal. Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas organizativas preestablecidas en cada escuela, ya sea por grados o niveles educativos. Nosotros tenemos niveles y dentro de los niveles tenemos los grados, que era lo que alguien decía por ahí, creo que era Miguel mismo que nos dio el ejemplo, que era la educación básica y la educación superior. Así es. Su proceso es sistematizado y graduado. Va de el primer nivel que corresponde a ciertos grados hasta, obviamente, la educación superior, pero recordemos que la educación superior no es obligatoria, esa es a quien desea estudiar. Es, aparte de todo, un servicio que se tiene que garantizar que se va a dar, obviamente, a la población. Y este servicio se lo da porque está estructurado dentro de la normativa legislativa ecuatoriana, ¿ya? Además está delimitado por periodos cronológicos, que es por tiempos. Podríamos decirlo que de abril más o menos a febrero, marzo, a nivel costa. Y que la sierra es de septiembre, no recuerdo hasta dónde, septiembre hasta junio, más o menos, ¿no? De ahí salen de vacaciones, creo. Eso es en la costa. Bueno, en todo caso, cada nivel, en este caso, ay, perdón, dejé de compartir. Cada nivel tiene sus propias características dentro de esta educación formal. Ya Miguel nos leyó también lo que era la no formal. Bueno, esta, obviamente, no formal, está enmarcada en un tipo de educación que también de pronto ofrece un aprendizaje, de pronto no un centro educativo como una escuela, como una universidad, de pronto hay un lugar de formación donde normalmente no se conduce a una certificación, pero te permite estudiar de pronto un curso de inglés, un curso de computación, algo que si bien es cierto, tiene cierto carácter estructurado, tiene objetivos didácticos, a veces tiene soporte, pero no hay certificaciones. El aprendizaje no formal es intencional también desde la perspectiva del alumno. En realidad, estudiantes, podemos establecer que esta acción se encuentra institucionalizada en ciertas organizaciones que de alguna forma representan esas actividades educativas de carácter opcional, complementario, flexibles, variadas, que raramente son obviamente obligatorias y son organizadas a veces por escuelas como cursos, por ejemplo, cursos de matemáticas, o en Guayaquil se conoce un lugar como el OSCUS, que te enseña belleza, economía doméstica, también la alcaldía, la prefectura da cursos, bueno, de alguna manera son parte del sistema educativo, pero que obviamente no es obligado. También podemos decir que a través de esta educación no formal, no obligatoria, que no siempre está en un centro educativo, hay también una transmisión de conocimientos básicos y habilidades indispensables para poderlos comunicar e integrarnos de una manera, de alguna manera
compartiendo la cultura nacional entre todos, de pronto aprendemos folclore, de pronto comprendemos que si sabemos algo podemos ayudar a nuestra comunidad, a nuestro sector. Bueno, en las ciudades se hace un poco más, es poco visible ver esto, de pronto en las comunas, en las ciudades de la sierra, eh, se puede ver un poco más esto, cómo esa capacitación y ese adiestramiento dentro de este espacio te permite tener una oportunidad no solo de comunicarte a través de diferentes actividades, sino también a tener ingresos económicos que te permiten modificar las condiciones de vida de tu familia. Sí, de pronto no hay dinero porque no tenemos una profesión y un trabajo seglar, pero de pronto sabemos enfermería, podemos poner inyecciones, de pronto sabemos maquillar las uñas, etcétera. De pronto sabemos más inglés que otros y le damos cursos o clases a ciertos niños, ¿no? La idea es conseguir que a través de esta educación no formal exista una vertebración social que es necesaria para generar procesos educativos que propicien buenas actitudes entre las personas y además también los valores y formas de organización social capaces en su momento de obtener un cambio social. ¿Ya? Ahora sí, hasta ahí vamos dos tipos de educación. Yo le corté a Miguel cuando iba a leer la tercera. Gabriela Barragán, por favor, me ayuda leyendo el tercer tipo de educación que hay. Gabriela, no sé si no ¿Cuál estás. hice en el tercero? Aquí estoy. Ajá. Ajá. ¿Pero cuál? Gabriela, ¿estás Porque aquí dice, acostada? no, no estoy acostada, Alicia. Ah, parece. Bajando, Informal, mija, la informal. la informal ya. Educación informal. La educación informal se da sin ninguna intención y ocurre a lo largo de la vida. Sucede en el ámbito social, por ejemplo, cuando los padres educan a sus hijos en valores. Gracias. Bueno, aquí hay diferencias, ¿no? No tiene nada que ver con escuela, no tiene nada que ver con ninguna enseñanza de índole de aprendizaje, pero sin embargo hay valores, dice por ahí su compañera, que se ponen de manifiesto. Este aprendizaje se obtiene en esas actividades de la vida cotidiana. Usted no sabe en qué momento está educándose informalmente. Por eso se dice que la educación es continua y sistemática permanente, porque se da en cualquier instancia, puede ser a través de la educación formal, de la no formal, o en este caso, como está hablando su compañera, de la informal. No es estructurada, no hay duración, no hay soporte, peor, hay un certificado. El aprendizaje informal puede ser intencional, pero en la mayoría de los casos no lo es. Aprendes porque lo hiciste sin querer queriendo, como dicen por ahí el chavo. Se trata de esa acción educativa que no es organizada, que es individual, provocada a menudo por la interacción con el ambiente y el ámbito de la vida familiar, el trabajo y la información, sobre todo cuando la recibimos en los medios de comunicación. Yo recuerdo que si tomaban la clase de los planetas, en mi cabeza enseguida estaba la canción de Tico Tico. Mercurio, Venus y la Tierra. Era lo ideal, no me lo enseñó nadie, lo canté, fue una educación informal, pero cuando la profesora me tomaba la lección, yo me sabía los planetas. No me podía olvidar de ninguno porque me acordaba de la canción. Claro, ya han cambiado, ya no son los mismos planetas, ya el que apareció el nuevo, que el uno ya no es planeta, que el otro es muy chiquito para ser planeta, que es estrella, bueno, en fin. Pero en mi época lo ideal, cuando te tomaban esa lección, era recordar la canción de Tico Tico. Entonces, esta educación se da por lo que tú de pronto, los niños ven un programa de televisión y de pronto ahí recibieron alguna información que les permite recibir esa educación informal. O sea, no es intencional y se da en lugares de la convivencia entre amigos, las relaciones sociales, familiares, etcétera. Normalmente este tipo de educación es totalmente espontánea. Se da a través de la interacción con su medio ambiente, obviamente, y el hombre. Dura para toda la vida, es involuntaria, no tiene espacio, no tiene tiempo determinado ni definido, solamente aparece. Esa es la educación informal. Miren que
El común denominador en los tres tipos de educación es que en todas aprendemos, ¿ya? En la una obligadamente, en la otra porque queremos fortalecer la parte educativa, formal, y la otra porque ni siquiera nos dimos cuenta y estamos aprendiendo. Por eso la educación es continua, sistemática y permanente, ¿ya? Y nosotros podemos estar involucrados en estos tres tipos de educación al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ahora, dentro de esta clasificación se puede establecer una subclasificación según el nivel educativo que se extiende de la educación formal. Esta clasificación que presentamos a continuación depende de la edad con la que se recibe la formación académica en cuestión y a medida, obviamente, que avance el alumno, mayor es el nivel educativo, por lo tanto, mayor la exigencia. Estos niveles y subniveles educativos en el Ecuador están amparados en el artículo 27 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, ¿ya? Y los niveles son inicial, básico y bachillerato, que era lo que decía su compañero. El nivel inicial inicia con los niños de 3 años, es inicial 1, el inicial 2, niños de 3 a 5 años. La básica se divide en 4 subniveles. La preparatoria, que es primer grado, la básica elemental, 2, 3 y 4 grados, básica media, quinto, sexto y séptimo grados, y básica superior de octavo a 10º grado. Cada uno con sus edades específicas, como usted lo está viendo en la diapositiva. Y luego continúa el bachillerato, que tiene 3 cursos y que normalmente se oferta a niños entre 15, 17, 18 años, ¿ya? Ya vamos a ir viendo que dentro de estos tipos de clasificación luego hay una particularidad. Por lo pronto nos faltan todavía, pero en este caso ya tenemos los 3 primeros. Luego tenemos técnico tecnológico superior, tercer nivel o pregrado y cuarto nivel o posgrado. Por favor, señorita Luciana, nos ayuda leyendo el nivel técnico tecnológico superior para entender cuál es este nivel. Ya. Técnico tecnológico superior. Constituyen el nivel 1 de la enseñanza superior e incluye las enseñanzas de formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior. El tercer nivel o Hasta ahí, Luciana, muchas gracias. Bueno, el técnico tecnológico superior es un nivel que paradójicamente en algún momento desapareció. Yo recuerdo que un presidente que no está en el Ecuador, que está muy lejos de aquí, él terminó con los institutos técnicos superiores a nivel nacional, pero irónicamente no se le daba el paso a los estudiantes a las universidades. Y entonces, oh sorpresa, que colegios fiscales como Guayaquil, eh, como el Vicente Rocafuerte, son colegios de Guayaquil, ¿no? Bueno, de pronto no recuerdo si ya el Simón Bolívar tenía, creo que también hubo problemas en el Simón Bolívar. Son colegios que de pronto eran colegios hasta sexto año y de pronto ya se convirtieron en tecnológicos. Y de pronto como se les cerraron las puertas en las universidades a los estudiantes, empezaron otra vez a ir a los institutos tecnológicos superiores. Lo bueno es que a diferencia de la época que fueron exterminados, lo bueno es que los institutos tecnológicos son catalogados como de tercer nivel y usted puede convalidar, equiparar ciertas materias y continuar y terminar una licenciatura si tiene como base un tecnológico. Por si acaso, si alguien aquí es tecnólogo, puede equiparar y puede avanzar y concretar en menos de 2 años, tengo entendido, la licenciatura. Y de ahí viene el tercer nivel o pregrado. ¿Me ayuda, por favor, señorita Carmen Borja? El tercer nivel o pregrado. La educación superior es la que se recibe al entrar en la mayoría de la edad y consiste tanto en los grados universitarios como la formación profesional de grado. El tercer nivel de grado
se basa en información específica de una carrera para poder ejercer la vida profesional. Corresponden los siguientes grados académicos de licenciatura, títulos profesionales universitarios o politécnicos a sus equivalentes. Ya, por ejemplo, ustedes pertenecen a este nivel, porque ustedes están preparándose para una formación específica, como dice en este enunciado. Formación específica, ustedes están educándose para ser docentes. Entonces, ustedes pertenecen a este nivel. Muy bien. Y luego tenemos el cuarto nivel. Por favor, señorita Mercy Barragán, me ayuda leyendo. Cuarto nivel o posgrado, perdón. Cuarto nivel o posgrado. La educación postuniversitaria está enfocada en personas adultas de cualquier edad que tenga un título universitario. Esta formación es mucho más especializada y es buena opción para ganar puntos en el mercado laboral. Posgrado tecnológico. Corresponde a los profesionales que obtienen títulos de especialista o maestría tecnológica. Posgrado académico. Son los títulos de especialistas, maestrías, PhD o su equivalente. Muy bien, Mercy. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, después que usted termine, obviamente, el pregrado, seguramente usted se irá por ese cuarto nivel, por esa profesionalización, por avanzar más allá, incluso para poder ganar algo más, porque las personas que tienen un nivel más alto académico ganan un poco más de dinero y aparte tienen un campo profesional para ejercer también mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, es importante cada uno de estos niveles. Una particularidad que hay dentro de los niveles que hemos visto es lo siguiente, que entran aquí. Según su obligatoriedad, está la educación obligatoria y la no obligatoria. Justamente la educación básica y el bachillerato son las únicas que entran en este nivel. De ahí el resto no es obligatorio, ya es potestad de cada persona hacerlo. Pero igual vamos a ir leyendo para escuchar la voz de ustedes. Jocelyn, por favor. Jocelyn Viviana, ¿me ayudas leyendo educación obligatoria? La educación obligatoria es aquella formación por la que deben pasar las personas. Incluye la educación básica y bachillerato. Es decir, los jóvenes deben ir sí o sí a la escuela desde las 6 hasta los 18 años, que es lo que dura la educación. De lo contrario, los padres o tutores legales se enfrentarán a serios problemas legales. Gracias. Miren ustedes, ¿sabían que si usted no pone a estudiar, bueno, ustedes creo que no son padres todos, a sus hijos, puede tener problemas serios legales porque pueden ser denunciados al Consejo Cantonal de la Niñez? Porque esa obligación y el Estado tiene que garantizar, por ende, tiene que hacer lo posible porque los estudiantes estudien. Es obligatorio. Por eso es que a los maestros nos mandan a reconquistar a los niños cuando desertan, porque la idea es que terminen la educación básica y el bachillerato, porque es obligatorio. Y la no obligatoria, ¿a cuál se refiere? Por favor, Cristian Vázquez, lea, por favor. Cristian, creo que no escucha a Cristian Vázquez. O no está operativo de pronto. Odalis, ¿nos ayudas leyendo, por favor? Educación no obligatoria. La educación obligatoria es aquella opcional, la edad preescolar y especialmente la posterior a los 16 años son las que se incluyen dentro de esta. El hecho de estudiar es totalmente opcional, ya que considera que la persona ha recibido la formación suficiente como para ser miembros funcionales de la sociedad. La educación superior es decir, a partir del bachillerato o a la formación profesional, grado de guardería y a los de inicial.
Gracias. Bueno, entonces en la no obligatoria ya sabemos que ingresan los de inicial, guarderías nada que ver, ni universidad tampoco, ¿no? Todo lo que es a partir de bachillerato no es obligatorio. Entonces, bueno, ese es otro tipo de educación que existe desde el punto de vista de la obligatoriedad. Tenemos acá según el grado de presencialidad, ¿no? Aquí las nuevas tecnologías han permitido que, si bien en los años escolares sea lo más frecuente garantizar una buena formación a través de estar físicamente en un aula, hoy por hoy nosotros somos muestra de eso, ya no es necesario para decir que estamos teniendo una educación de calidad. Entonces, a través de este criterio podemos tomar en cuenta 3 tipos de educación: la presencial, la semipresencial y la en línea. Y una más que no recuerdo, que no está aquí y que creo que la dijo, no tiene toda encendida la cámara, así que por eso no la reconozco, pero me dijo que era la híbrida, que era la otro tipo de, que como todos tienen apagado, obviamente no puedo ver. Que era la híbrida la que tenía el otro tipo de educación que nos hace falta por aquí, y así es, bien es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver educación presencial, a qué corresponde. Gabriela Caiza, por favor, ¿nos ayudas leyendo? Gabriela, Sí, Elisa. presencial. Educación presencial. La educación presencial es la más tradicional, es la que vemos todos los años de la escuela, los que el bachillerato, formación profesional y en la mayoría de grados universitarios. Es la educación que está recibiendo los alumnos cuando están físicamente en una aula con el resto de sus compañeros y profesores. Bueno, gracias, en la que nosotros nos formamos, excepto los que estudiaron los 2 últimos años de la pandemia, que esos no pudieron ir presencialmente, sino que se quedaron en casa. Luego tenemos Maximiliano, ¿nos ayudas con la semipresencial, por favor? Educación semipresencial, cada vez más común en los estudios universitarios y especialmente los postuniversitarios. La formación semipresencial es aquella en la que algunos contenidos se ofrecen de forma física en un aula, mientras que parte de la educación es a distancia, pudiéndose realizar online. Los expertos afirman que este es Que este es el futuro de la educación. Nada, los expertos ya no es futuro, es presente, porque justamente ahora se da. Pero esta educación semipresencial hacía que tú obligatoriamente fueras una vez a la semana, de pronto un sábado, un domingo, sábado y domingo, y el resto de los días no. Y la que sigue es en línea. Por favor, Brian Paguay, ¿nos ayudas leyendo lo que es educación en línea? Brian. Educación en línea. Ya. Está. Educación en línea. Menos común que las dos anteriores. La educación en línea es aquella formación que le ofrecen integrantemente a distancia. Es decir, el alumno nunca llega a estar a cada aula. Muchos cursos de la educación no formal se basan en este tipo de educación. De igual modo, en los últimos años se han formado algunas universidades en línea que ofrecen una buena educación a distancia. El alumno puede obtener un título sin tener que pisar nunca la universidad. Gracias. Bueno, es nuestra forma de trabajar. Se puede, claro que se puede. Hoy por hoy ya no es ni una moda, sino que es muy necesario el tema de la educación en línea. Asimismo, como la educación, decía su compañera, la educación híbrida, que de alguna manera comparte el tema de no estar presentes, y que se puede manejar la educación híbrida porque esta nos permite, a través de sus herramientas digitales, crear ambientes colaborativos entre estudiantes y recibir retroalimentación de los docentes gracias a la tecnología, ¿no? De esta forma, esta educación entiende una combinación de herramientas y recursos didácticos en modalidad presencial y modalidad virtual. Puede ser también que estés en un aula y el profesor en una pantalla dándole virtualmente a otros. Y luego tenemos, según el costo, hay 3 tipos: pública, privada y concertada. La pública obviamente es la que es garantizada por la Constitución del Ecuador, gratuita para todos,
que obviamente los profesores son pagados por el Estado, los recursos que se necesitan dados por el Estado, entre comillas, porque la verdad es otra. No hay recursos, no hay profesores completos en las escuelas, fiscales, es un problema muy serio que tiene la educación y que va a enfrentar hoy por hoy el nuevo presidente de la República del Ecuador, porque es heredado todo esto. Tenemos la educación privada, que esa obviamente es la que a usted le cuesta y por lo tanto usted exige, y usted sabe qué profesores están ahí, porque es una educación que le cuesta sus bolsillos, que no tiene nada que ver con el dinero que recibe el Estado por los impuestos y que por lo tanto le toca darle la educación al resto de las personas. Es más, las políticas del plan decenal nos habla sobre cierta cantidad del Producto Interno Bruto que exporta el Ecuador para la educación, que si mal no me equivoco es el 6 punto algo por ciento, hace unos 20 años atrás era el 1 punto no sé cuántito por ciento y no se daba, después fue el 6% y tampoco se da. Por eso es que hay este desfase y no hay nada complementario en la educación. La educación concertada es una educación que para mí no entiendo por qué existe, pero eso es mi criterio. Ustedes sabrán como personas pensantes, obviamente, si les parece o no. Es una situación como algo mix, dice aquí. Se da en instituciones privadas, normalmente religiosas, pero resulta que los profesores los paga el Estado. Entonces, ¿por qué estoy en contra? Porque tenemos escuelas con necesidad de maestros que están en este tipo de escuelas que muy bien tienen el recurso para poder pagar a sus profesores. En el Ecuador, ejemplo, en Guayaquil, ejemplo de el Colegio Domingo Sabio. Perdón, el Colegio Domingo Sabio es un colegio anexo al Cristóbal Colón y que tiene recursos, pero ahí hay profesores pagados por el Estado. No estoy de acuerdo. Y así algunos otros más, ¿no? Entonces, no son privados, pero en algunas cosas los ayuda el Estado. Descargando esto. Bien. Ahora tenemos por acá otro tipo de educación, según el contenido. Bueno, aquí aparecen algunas materias. A través de esta podemos formarnos y recibir una educación de muchas cosas distintas. Y por ello, pues a continuación tenemos una clasificación en función del contenido. Estas pueden ser académicas, intelectuales, educación social. Luego tenemos también la educación emocional, la educación en valores y la educación física, la educación artística y la educación especial. Si partimos por aquí de la educación académica, esta se habla obviamente de esas materias como las matemáticas, biología, filosofía, lengua, química, física, literatura e historia. Es la educación académica que nosotros recibimos como contenidos puros, ¿no? Que están incluidos en las diferentes ciencias sociales. Todas las materias que estudiamos, ya sea en la educación primaria o superior, constituyen de este tipo de formación. Todas las materias, porque es una información objetiva que se da para probar cierto nivel de algo. La diferencia entre y la educación intelectual, miren ustedes que no es lo mismo, porque la educación intelectual no se la puede confundir con la académica, porque esta es aquella que ofrece conocimiento acerca de una materia concreta, no ofrece materia concreta, sino que es la formación que busca despertar en el alumno esa motivación, creatividad, interés, el pensamiento crítico, la razón, la lógica, entender a otras materias y especialidades sin ni siquiera ser parte. Es como la cultura general, mis queridos estudiantes. Sí, yo estudié para ser maestra y materias afines a la educación, pero eso no quiere decir que yo no tenga una educación intelectual y que yo no pueda conversar o compartir un criterio con un médico o con un arquitecto, ¿ya? Entonces, esta es la educación intelectual, esa que me ayuda igual a motivarme a estar al tanto de lo que ocurre en todas las profesiones sin necesidad de ser una, ¿no? No se trata de ser todólogo, sino de poder tener ese campo abierto para poder conversar, departir, intercambiar ideas con otros compañeros de otras profesiones. La educación social es todo lo que aprendemos para poder compartir en este ambiente humano, para poder socializar, para poder convivir o crecer dentro de una sociedad como miembro de esta, ¿no? Adaptarnos a sus normas, a su ética y obviamente que al sitio al que vivimos.
Ahora sí, por aquí Lourdes Camacho, escucharle su voz, por favor, y esa educación emocional, ¿a qué se refiere? La educación emocional es todo lo que se nos enseña acerca de las emociones, de sus desencadenantes, de la manera de gestionarlas, de cómo trabajar la empatía y la inteligencia emocional, de cómo resolver conflictos con otras personas, etcétera. Nos ayuda a crecer como personas. Alexandra, muchas gracias. Existe la inteligencia emocional también, que justamente está relacionada con esta educación emocional, esa particularidad de poder gestionar tus emociones sin que afecte a los demás, se da en este tipo de educación. O sea, aquí se maneja la inteligencia emocional. Educación en valores. Luciana, por favor. Educación en valores. La educación en valores es la formación que va destinada a que aprendemos acerca de la justicia, el respeto, la libertad de expresión y todo lo que tenga que ver con la ética y la moral. De igual modo, debe perseguir que cada persona, con el objetivo de fomentar su crecimiento, sea capaz de construir sus propios valores en función de los cuales actuará el resto de su vida. ¿Qué es importante en esta educación en valores? Es que se dé en todos los ámbitos, que partimos desde el hogar, desde la casa, pero que se dé en la escuela, en los primeros años, en la educación inicial, en la media, en la superior. Oiga, si no conseguimos cambios radicales, no sé dónde va a parar el Ecuador. Escuché que el señor presidente iba a incluir la cívica y la ética, que nunca las debieron haber sacado. Esperemos que sea parte del remedio, ¿no? Y la solución para tanto problema que hay de desmoralización y pocos valores en el Ecuador. Educación física, lo que le gusta a mis alumnos. Miguel Paredes, por favor, nos ayudas leyendo. Miguel, ¿estás activo o no? Creo que Miguel está frisado. Shirley, de pronto usted. También la veo. Alejandra, ¿usted está activa? Sí, Iris. Gracias, Alejandra. ¿Nos ayuda leyendo, por favor, educación física? Educación física. La educación física es la parte de la educación que fomenta los estilos de vida saludables y en la que los alumnos aprenden distintos deportes y se familiarizan con sus habilidades físicas. De igual modo, la educación física procura mentalizar ya desde una edad temprana de los beneficios y de la importancia de realizar la actividad física. Gracias. Bueno, ya sabemos entonces que es importante porque nos permite desarrollar esa parte que fortalece y ayuda a lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Y obviamente pues es importante porque cuando los niños no tienen un deporte para ejecutar, no tienen cómo descargar esas energías y se complica a veces las cosas en el aula. Entonces, importantísimo. Y el deporte de las personas mayores también es importante. Por favor, señorita, por aquí, vamos a ver, Kimberly Estrella, nos ayuda con la educación artística. Educación artística. La educación artística es la formación que recibimos y que nos familiariza en el mundo del arte. Procura potenciar la creatividad y la adquisición de habilidades, especialmente relacionadas con la pintura y la música. Gracias. Recordemos que en Grecia nos decían que la educación se relacionaba con la estética y la belleza, el arte, ¿no? Entonces, es importante para poder expresar emociones, para poder de pronto decir lo que no nos podemos decir normalmente, a través del arte, la pintura, puedes expresar muchas cosas y debe ser parte de la formación. Y por último tenemos la educación especial. Señor Carlos Carrasco, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, ya. La educación especial es la formación que reciben las personas con distintas necesidades educativas, distintas a las del resto, especialmente centradas en jóvenes con discapacidad físicas o emocionales, como por ejemplo el autismo, parálisis cerebrales, superdotados, depresión, psicosis, etc. Los profesionales que imparten este tipo de educación saben perfectamente lo que necesitan y siendo conscientes de sus limitaciones.
Le ofrecen a estas personas excepcionales la mejor formación posible. Muchas gracias. En el Ecuador, siempre ha estado atendiendo la educación especial, pero de una manera distinta. Habían las escuelas fiscales, habían las aulas de recursos donde iban los niños que no tenían estas capacidades especiales o diferentes, por decirlo así. Pero resulta que en algún momento acabaron, sacaron a las aulas de recursos y decidieron que la educación en el Ecuador tenía que ser inclusiva. Eso no es un error, eso es un acierto. Inclusiva desde el punto de vista que todos tenemos derecho, según los derechos universales de la niñez, establecidos en algunas convenciones o cumbres mundiales, que todos tenemos los mismos derechos, con o sin necesidades especiales o específicas. Háblese de limitaciones o lo contrario, de personas superdotadas. Entonces, la idea era que todos nos involucremos y que incluyamos al nivel educativo a todas las personas que lo requieran. Pero hay un problema. Sí, es cierto. Pero dígame usted, ¿cómo hace un profesor? Usted, en 5 años graduado, en 4 años graduado de profesor, le dan un cargo y a su aula llega un niño sordo, un niño ciego, un sordomudo, un autista, un niño con síndrome de Down, con parálisis no severa, ligera, un niño con problemas de atención, un niño con problemas de aprendizaje. Todos estos van a este espacio. ¿Usted está capacitado para atender a estos niños? Ese es el verdadero problema que creo yo como maestra de casi 30 años de experiencia hay en educación. Nosotros todos queremos involucrar, porque todos tenemos derecho, estoy de acuerdo, pero el maestro tiene que estar preparado para lejos de lastimar a este niño, lo pueda ayudar de verdad. Entonces, es la educación especial, parte también del sistema educativo y que es importante que nosotros reflexionemos frente a esto. Entonces, son los tipos de educación que existen de acuerdo a qué cosa, de acuerdo al contenido que se va a dar. Ahora, yo puedo concluir diciendo, por favor, dice por aquí, que es necesario que la sociedad se desempeñe en un ambiente de libertad de expresión para que la educación pueda fomentar el máximo potencial de un individuo y no censure sus capacidades y habilidades. De lo contrario, solo se podrá educar desde la censura y la represión. Por eso es importante conocer todo y cada uno de los tipos de educación para poder enmarcarme en lo que en realidad necesita el niño o la niña. La educación permite que las personas, que el individuo adquiera mayores conocimientos acerca de su cultura, de lo que podría obtener si solo se dedicara a la observación e imitación. Incluso a través de la educación el individuo puede conocer sobre otras culturas y desarrollar su capacidad de idear y de razonar. En conclusión, es necesario conocer todas las instancias de la educación, los tipos, los procesos, las teorías educativas, para poder hablar un mismo idioma en este espacio colectivo. Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Licen. No le dicen todo bien. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer para fortalecer el tema? Ustedes van a revisar los tipos de educación, pero obviamente ya no se va a ubicar en los que yo les acabo de explicar. Vamos a indagar. Sí va a encontrar otros tipos de educación. Mañana, cuando llegue la hora, yo voy a tratar de abrir el Zoom para que ustedes se conecten, aunque sea con megas. Y luego, ya cuando viene la luz, yo abro otra vez la clase para que ustedes puedan presentarme qué encontraron. Entonces, ahora mismo voy a compartir las salas. ¿Cuántas salas son ustedes, chicos? Dice, ¿puede repetir lo que yo estoy solo con? Sí, puedo repetir. A ver, les decía que ustedes tienen una tarea que hacer, que es indagar, investigar acerca de los tipos de educación. Pero obviamente ya no va a poner los que yo les di. Ustedes van a tratar de Licen, le indagar. ponemos conceptos y esas cosas. Mijo, te estoy pidiendo, el tema es un organizador gráfico. Significa que no tienes Ya. que llenarlo de muchas letras.
y te pide un ejemplo. Dice, un organizador gráfico presenta los tipos de educación con ejemplos, ¿no? Entonces, pondrás una parte, pero obviamente que no es una investigación teórica, es un organizador gráfico para que tus No compañeros podemos puedan poner, no Dime, podemos hacer en Canva. sí, en lo que tú quieras, en lo que tú Ah, ya. quieras. Listo. Entonces, ¿cuántos grupos eran, chicos, ustedes? Por favor, ¿me ayudan? ¿5 o 6? 5, creo. 6. Ah, 6. Por interno, 6, ¿están seguros? Por interno, Segurísimo. por interno se trata de comunicar con los que no están para que se sumen, porque si no, no van a tener calificación. Bien. Se está quedando un poco el Dice, internet. y el Sí, trabajo sube solo una sola persona, ¿verdad? como siempre, una sola persona. Mañana, al terminar la clase, sube el trabajo. Todavía no viene la luz en la universidad. No, Alice, no viene aún porque estaba intentando ingresar a la plataforma y no. Bueno, chicos, vayan a sus salas de trabajo, ya las abrí y empecemos a terminar la tarea y ya saben, mañana estaremos revisando, no es una exposición por si acaso, yo a usted lo voy a preparar para exponer. Ahora usted va a presentar su tarea, cualquiera del grupo puede presentar la tarea, no es exposición. Yo voy así como que en espiral. 2 semanas entregaron tareas, ahora van a presentar la tarea, ya después les tocará exponer y yo les voy a dar las directrices o parámetros para una exposición para ustedes. Por la hora solo es presentación del tema. ¿Ya? Entonces nos vamos a las salas, por favor. Lice, Dígame. yo revisé que estaba en la sala número 6. ¿Me puedo unir a esa? A esa mismo te tienes que unir. Dice Bien.